Hoy en el frasco. Representantes de 12 países sudamericanos se reúnen esta jornada en Brasilia para celebrar la cumbre convocada por Lula da Silva, que busca impulsar la integración regional. El mandatario brasileño tiene un gesto con Venezuela que deja furioso a Biden. Y ciertos medios también quedaron furiosos. Como si de un jefe de Estado se tratara, el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, fue recibido con honores de Estado a su arribo a Brasilia. ¿What? Como si de un jefe de Estado se tratara. Nicolás Maduro no visitaba el país con el que comparte frontera desde el 2015 y recordemos que Jair Bolsonaro incluso le había prohibido el ingreso al país, a Brasil. Atención, que el gobierno de Estados Unidos acaba de rechazar y toma distancia de las declaraciones del presidente de Brasil en las que defendió a la dictadura de Nicolás Maduro. Pero ¿por qué Lula le tiende un puente a Maduro? ¿Qué le pasa a Lula? Este Lula que ha vuelto, pero ha vuelto, no volvió mejor, dicen. En Washington no esperaban que reciban de esa manera a Maduro en Brasil y los dejaron con el ceño fruncido. Un Lula que está más propenso hoy a ser amigo de Putin, de Xi Jinping y quizá de Maduro, digamos, del eje del mal, para Washington, del eje del mal. Lula pidió superar las diferencias ideológicas que dividieron a la región para lograr una mayor integración, volver a integrar el barrio, ¿no? Que los gobiernos de derecha lo habían desmembrado. Para nuestra América posee un valor importantísimo retomar la integración que ya a inicio de este siglo fue enaltecida por Hugo Chávez, por el mismo Lula da Silva. Hablaremos de las repercusiones de esta cumbre y más con nuestro invitado del día. El frasco, con ustedes, un conductor desintegrado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo programa del Frasco Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. A comienzos de este siglo, nuevos aires soplaban en Latinoamérica y los proyectos de integración regional comenzaron a tomar fuerza. Abril de 2007 nació la Unión de Naciones Suramericanas. Y como no podía ser de otra manera, al tío Sam le provocaba urticaria escuchar hablar de integración en el sur, por lo que a los medios dominantes les salieron sarpullidos. La patética patria grande ni es factible ni hace falta que lo sea. Lo cierto es que esta unidad fortalecida en organismos como UNASUR fue desmembrada con el ascenso al poder de otros presidentes tutelados, efectivamente, por la Casa Blanca. 2018, fin de una era, 6 países suspenden su participación en la UNASUR. El organismo que nació con Lula da Silva, Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Evo Morales o Rafael Correa, quedó en coma y prácticamente desahuciado cuando llegó el ciclo de los Mauricio Macri, Lenín Moreno, Yanine Áñez y Jair Bolsonaro. Y tal vez con el objetivo de que UNASUR despierte del coma, alguien convocó a una cumbre de presidentes latinoamericanos en Brasilia. Lula se puso la cinta de capitán de la integración regional. Lula pidió superar las diferencias ideológicas que dividieron a la región para lograr una mayor integración, volver a integrar el barrio, ¿no? Que los gobiernos de derecha lo habían desmembrado. Ante los intentos de revivir la integración regional, los medios afines a Washington enfurecieron nuevamente y lanzaron titulares / expresiones de deseo. Lula no tiene consenso para resucitar UNASUR. Esa es solo la primera parte del titular, porque para lograr el visto bueno del tío Sam tiene que atacar al gobierno de Venezuela. Veamos cómo seguía ese mismo titular. En una cumbre que se prevé tormentosa por su decidido apoyo a Maduro. Ahora, en la bajada de la nota, descubrimos que ese artículo del Medio del Mundo se basa en una alta fuente de Itamaraty, la Cancillería brasileña. Mientras tanto, pasaba esto. Presidente Petro confirma la reintegración de Colombia a la UNASUR. Por supuesto que medios como Infobae se ofuscaron aún más por esta medida con titulares que, sí, adivinaron, se cae de Maduro. Duras reacciones a anuncio de Gustavo Petro de regresar a UNASUR, organismo servil a la dictadura de Maduro. Ajá. ¿Y de quién es esa frase que aparece entrecomillada?
Según el expresidente Iván Duque, bueno, ya está, el expresidente de Colombia. Lo cierto es que algunos medios estaban tan enardecidos que se olvidaron del voto popular y se refirieron así al presidente Maduro. Como si de un jefe de Estado se tratara, el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, fue recibido con honores de Estado a su arribo a Brasilia. Los ocupantes del Palacio de Miraflores llegaron en el avión presidencial sancionado por los Estados Unidos desde el año 2020. Y tal fue la furia mediática por la presencia del presidente venezolano en este encuentro regional que la prensa volvió a manifestar un deseo ya expresado en la pasada cumbre de la CELAC en Argentina. Nicolás Maduro, preso en Brasil, aprueban una medida clave que puede terminar en su detención. Para disgusto de quienes lo esperaban, eso no solo no sucedió, sino que además Lula le expresó algo que expuso a cierto país del norte. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Gobierno de Estados Unidos criticó a Lula por demostrarle su apoyo al régimen de Maduro. Y si el gobierno de Estados Unidos critica, hay quienes se apresuran para hacer de voceros de la Casa Blanca gratis. ¿O no? Brasil busca crear una alianza antiliberal y antinorteamericana con regímenes de izquierda latinoamericanos y otros rivales de Estados Unidos. Un Lula que está más propenso hoy a ser amigo de Putin, de Xi Jinping y quizá de Maduro, digamos, del eje del mal para Washington, del eje del mal o para una parte de Occidente, digamos, del lado de las autocracias. Y después de que Estados Unidos criticara a Lula con una frase hecha como hay que identificar las cosas como son, el presidente uruguayo Lacalle Pou también recurrió a otra frase hecha, contundente. Luis Lacalle Pou cruzó a Lula por sus declaraciones sobre Venezuela. No podemos tapar el sol con un dedo. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Por su parte, el presidente chileno no fue por ese lado y abogó por la integración con Venezuela. ¿Quién escribió esto? La verdad, nos alegra que Venezuela retorne a las instancias multilaterales, porque creemos que en estos espacios es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. Valiente declaración de Gabriel Boric que confronta así con los poderes del norte. ¿Cómo? ¿Siguió la declaración? ¿A los pocos segundos? Ya me parecía. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad. Bueno, como se imaginarán, lógicamente no pasó mucho tiempo para que Boric recibiera duras réplicas de referentes en la región como Evo Morales. Muy apenados por la actuación del hermano presidente de Chile, Gabriel Boric, que se olvida de la vocación antiimperialista de Allende y repite ataques de Trump contra el pueblo de Venezuela. Ya no es necesario que la gente diga que él trabaja para los gringos, ya es evidente que trabaja para los gringos, pues. Gabriel Boric, empleado del mes. Y hablando de gringos, ¿a que no saben qué pasó solo un día después de la finalización del encuentro en Brasilia? Boluarte aprueba el ingreso de tropas estadounidenses con armas de guerra a Perú. Es una ocupación por medios indirectos. El mensaje es de fuerza bruta y busca agudizar los desencuentros sobre la crisis peruana entre Lula, AMLO, Petro. Esto me recuerda a que justo Estados Unidos fue quien apoyó en tiempo récord al régimen de Boluarte a horas de la detención del presidente Castillo. Pero veamos lo que denuncia el analista político Pedro Galván. Lisa Kena, embajadora de Estados Unidos y ex agente de la CIA, asesoró la masacre a más de 30 peruanos por parte del régimen de Boluarte y el ingreso al Perú de tropas norteamericanas está destinado para reforzar ese asesoramiento. Boluarte es una marioneta. Es claro que los Estados Unidos no van a permitir en todo lo que puedan realizar que los países dignos avancen hacia modelos políticos y económicos distintos. Es por eso que el golpe de Estado del presidente Castillo era tan beneficioso para ellos. No me quedó claro qué habrá querido decir. Lo cierto es que a raíz de este envío de tropas, los memes en las redes sociales proliferaron. Entre ellos, el siguiente.
Geólogos norteamericanos buscando litio. La presencia norteamericana es muy peligrosa para la región porque en este momento puntual Estados Unidos se encuentra en una situación de debilidad, de decadencia, de su hegemonía y por lo tanto la histórica militarización que ha intentado nuestra región se va a multiplicar. Y no vayan a creer que el incremento de presencia militar estadounidense se limita solo a Perú. Ahora presten atención a la excusa. Altos funcionarios de Biden están presionando para enviar tropas estadounidenses a la jungla sudamericana para ayudar a frenar el contrabando de personas. Estados Unidos intensifica presencia en Panamá debido a penetración china y de la izquierda de Sudamérica. Así es, algunos de los ya viejos y conocidos pretextos del tío Sam presentados por la prensa hegemónica para justificar sus intervenciones. Estados Unidos siempre ha utilizado justificaciones, el narcotráfico, la inmigración, en el pasado era el comunismo, los terroristas, siempre ha buscado enemigos o amenazas que justifiquen la intervención militar del Comando Sur en nuestro territorio. Quizás para las próximas intervenciones militares apelen a la inteligencia artificial, como por ejemplo este endoesqueleto que solo se activa si yo presiono este control. Bueno, puede fallar. Estados Unidos, un dron militar controlado por inteligencia artificial asesinó a su operador en una prueba simulada. Y mientras muchos medios ya se relamían con esta supuesta versión, la propia Fuerza Aérea de Estados Unidos se apuró a negarlo todo. Pero ya era tarde, el botón de la paranoia hollywoodense ya estaba encendido. La impresionante película de ciencia ficción en la que la humanidad se enfrenta a una inteligencia artificial que ha descubierto cómo acabar con nosotros. Pero lo cierto es que mientras se baraja ese temor a la supuesta amenaza de una inteligencia artificial, hay existencias mucho más terrenales que han sido y son mucho más que solo una amenaza. La élite de Estados Unidos y Gran Bretaña organizan guerras como las de Vietnam, Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yugoslavia, Somalia, Yemen, Ucrania, además de tirar 2 bombas atómicas en Japón con millones de muertos. Pero la amenaza es la de la inteligencia artificial. Y ante las amenazas y problemas que padece el mundo, América Latina puede ser un salvavidas si avanza unida, según las palabras del presidente colombiano Gustavo Petro. Veamos lo que dijo y hablamos con nuestro invitado del día. El panorama mundial es crítico. Indudablemente América Latina tiene que jugar un papel unido, una voz unificada, porque tiene una gran potencialidad. Tiene en sus manos, en su propio territorio, varias de las soluciones más importantes a la crisis integral que hoy vive la humanidad. Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener nuevamente en el estudio a Cristian Arias, que es politólogo y referente de Marcha Patriótica. Cristian, bueno, como siempre es un gusto recibirte aquí en el programa. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Bueno, Cristian, allí veíamos, ¿no?, lo que planteaba Petro. ¿Cuáles crees que son esas soluciones a las que él se refiere? Y en líneas generales, ¿cómo has visto esta cumbre que se realizó en Brasilia? Bueno, las soluciones también pueden traer ciertos conflictos en nuestra región. Una de esas soluciones, por supuesto, tiene que ver con la riqueza y la biodiversidad que hay en nuestro continente. La posibilidad incluso de que América Latina pueda soportar gran parte de la carga de la crisis climática generada por la industrialización descontrolada en el mundo, y precisamente ese fue uno de los puntos que se trató en la cumbre, la idea de poder hacer un canje de deuda por acción climática. Me parece que esa es una de las soluciones que sobre todo Petro viene insistiendo ya desde hace varios encuentros internacionales y que es bastante innovadora en ese sentido, y me parece muy importante que haya quedado también en el documento de consenso de Brasilia. Por otra parte, también en el plano de la transición energética, podríamos decir, América Latina tiene un rol que jugar, especialmente porque en el esquema de transición que se está pensando para el mundo actual, el litio tiene un rol fundamental en ese proceso. Hay que ver de qué manera podemos hacer esa transición de manera responsable, de una manera gradual, que no implique un altísimo impacto en la megaminería, por ejemplo,
para la extracción, digamos, de esos recursos. Entonces, creo que a eso se refiere Petro cuando dice que en nuestra región hay una serie de elementos que constituyen soluciones a la crisis que vive el planeta, porque esa crisis, y él ha insistido mucho, es una crisis civilizatoria, es decir, el sistema tal cual como funciona hoy ya encuentra las propias limitaciones para la existencia de la vida en el planeta. Entonces, ante eso creo que está planteado ahí. Ahora, con respecto al balance de la reunión, es muy positivo que después de 11 años, o sea, más de una década, vuelva a discutirse la integración regional en serio, con una agenda propia, no como un foro ideológico que, bueno, digamos, algunos países optaron por romper estos esquemas, declararse alineados a los intereses estadounidenses y confrontar con uno de los actores que vuelve a este encuentro, que es Venezuela. Entonces yo diría que la posibilidad de que Venezuela vuelva, que se reincorporen países como Colombia, que hoy tienen un gobierno progresista y que de cierta manera converge con la agenda que viene planteando con un nuevo liderazgo de Lula, me parece que es bastante positivo. Diría que al encuentro, por más de que en la agenda económica también se avanzaron en algunos aspectos, como por ejemplo que hayan mayores intercambios económicos en la región, como una especie de meta hacia un área de libre comercio suramericano, que no se haya podido avanzar en el tema de la moneda común, es un aspecto que todavía nos dejaría como en falta, pero sigue estando como en el horizonte. Creo que Lula ha insistido y está trabajando mancomunadamente para poder avanzar en eso. Y por último diría, bueno, en el caso de que la integración no se consume en el corto plazo, me parece que es muy valioso que en la cooperación multilateral, que es una vía que se sigue aceitando y que puede ir increciendo, siga materializándose ese rumbo, ¿no? Un rumbo que se ha visto frustrado en nuestra historia, porque nosotros sí tenemos una historia de intento de integración latinoamericana y caribeña. Digamos, el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1822 es quizá nuestro faro en ese proyecto, pero inmediatamente se vio obstruido por la doctrina Monroe, que ha sido la que ha alineado los derroteros históricos en los dos últimos 2 siglos, ha constituido a través del panamericanismo la dispersión de nuestros países, ha alineado en torno a sus intereses, ¿no?, de seguridad hemisférica y su rol como hegemón a las derechas de nuestra región, ¿no? Y quizá nuestras derechas desconocen los usos del concepto de soberanía o los conocen muy bien, tanto que buscan impedir que se concrete de cualquier manera, y eso ha sido la obstrucción fundamental para que se concreten los procesos de integración, ¿no? Ahí yo creo que volver a esa agenda, y sobre todo 2 siglos después de la doctrina Monroe, es un gran avance, o por lo menos un paso esperanzador en nuestra región. Ahora, fíjate, Cristian, que vos, digamos, citabas algunos temas que se trataron, y si uno, digamos, se dejaba guiar por los medios hegemónicos, hicieron foco permanentemente en la presencia de Maduro, casi en forma exclusiva, digamos. ¿Y vos crees, digamos, que esto se utiliza para condicionar a los presentes? Porque, bueno, se habla de la supuesta violación de derechos humanos en Venezuela, entonces, ¿cómo puede ser que estén alineados con Maduro, ¿no? ¿Crees que esto es un método para condicionarlos? Ciertamente, yo creo que hay una forma de condicionamiento, especialmente de los actores que hicieron más ruido con la presencia de Nicolás Maduro, es decir, no sé, Uruguay, Chile, que tuvieron como una actitud displicente con la presencia de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, yo creo que son patadas de ahogado, en cierto modo, porque Prosur, el Grupo de Lima, son hoy elementos del pasado, por no decir grandes fiascos de la política internacional. Cuando el gobierno de Gustavo Petro restituye las relaciones bilaterales con Venezuela, me parece que se puso fin a esa estrategia de asedio diplomático y, digamos, lo pateó el tablero con esa agenda que tenía Estados Unidos para nuestra región. Por supuesto que también hubo otros acontecimientos internacionales que favorecieron ese cambio de política exterior por parte de Colombia, pero que eso tuvo un impacto regional impresionante. Y yo diría que esta reunión
termina de consolidar esa derrota por parte de esa agenda estadounidense. Entonces, si bien puede seguir haciendo ruido la idea de que Venezuela es un régimen, etcétera, etcétera, me parece que ya pierde cierta categoría esa denuncia, si se quiere, y toma más forma la idea de, bueno, ¿cómo vamos a trabajar ahora con Venezuela en un bloque donde volvemos a dialogar y vamos a trabajar en una agenda multilateral? Ahora, puertas adentro, digamos, desde Colombia, ¿no? Teniendo en cuenta la fuerte presencia de los medios dominantes, ¿cómo se ve este digamos, giro? Porque es un giro de 180 grados en relación a la política de Duque, ¿no? Tuvo, me parece que un buen tratamiento por parte del gobierno, porque el restablecimiento de las relaciones tuvo que ver con un impacto en términos humanitarios, en cuanto al tránsito transfronterizo, ¿no? Es una frontera que tiene una cultura compartida, ¿no? Y es muy difícil distinguir cuáles son los valores de los colombianos y de los venezolanos que viven, digamos, que hemos vivido, digámoslo, en esa frontera porosa. Pero por otra parte, el elemento comercial creo que fue el gran acierto que tuvo el gobierno de Petro, ¿no? La reactivación económica y la promesa para incluso un sector del empresariado colombiano que vio rápidamente con buenos ojos la oportunidad de inversión y de volver a recuperar ese gran mercado que tuvo Colombia, por ejemplo, entre la primera década del siglo XXI, donde alcanzó alrededor de 9.000 millones de dólares anuales en intercambio. Entonces, volver a recuperar ese mercado fue uno de los objetivos que movieron también a parte de los sectores empresarios colombianos, y de cierta forma le bajó la espuma a la derecha para, digámoslo, boicotear esa relación. Hoy es una relación que está en el ojo del huracán, precisamente porque en estos días el embajador que trabajó precisamente para la recuperación de esa relación acaba de salir del gobierno y ha salido en medio de un escándalo, pero podríamos decir que en general el tratamiento ha tenido esa impronta. Los sectores de la extrema derecha, por supuesto, se han buscado los argumentos para tratar de sabotear esa relación, de mostrar como el vínculo más ideológico entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Se habla ahora de que posiblemente el gobierno de Maduro haya financiado la campaña del pacto histórico para que ganara Petro. Bueno, eso me parece que son parte de las estrategias para posicionar mediáticamente igualmente, de algún modo, una contra que le haga mella a esa política de integración binacional en este caso. Ahora, Cristian, mencionabas por allí la actitud que tuvo Uruguay y Chile de diferenciarse, ¿no? Un poco. En este sentido hemos visto, bueno, a Gabriel Boric que, digamos, también se define, o los medios lo definen como progresista, pero sin embargo tiene una política bastante amistosa con Washington, por cierto. ¿A qué crees que juega Gabriel Boric? Yo pienso que Boric no juega, digamos, no define el juego, sino que juegan con él, ¿no? Hay una política exterior bastante conservadora por parte de Chile que sigue estando en el orden de esos intereses económicos del empresariado chileno, es decir, la élite chilena es la que sigue poniendo la agenda exterior, un programa que se parece mucho, digámoslo, hay un anclaje, sobre todo. Son casos similares, el de Colombia y el de Chile, donde la tradición de que las élites hayan gobernado por tanto tiempo hace que haya un poder mucho más estable, a pesar de que haya un nuevo gobierno o un nuevo signo de gobierno. Y cuando ese gobierno no busca tensionar, digo, el caso de Chile es un gobierno que busca más bien concertar con esas viejas élites, ¿no? El colombiano hoy se encuentra en cierta crisis, precisamente porque está tensionando, está tratando de develar cuáles son los adversarios, los opositores al proceso de cambio. En Chile eso no está pasando, al contrario, hay cada vez más concesiones y eso lo que muestra es, bueno, siguen gobernando o siguen ejerciendo el poder más allá del gobierno que haya. Cristian, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Siempre un gusto. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase del pasado que se relaciona, por supuesto, con todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. Creo en la hermandad de los ciudadanos de América Latina, unidos no solo por la palabra, sino por los cimientos profundos que los guían. Augusto Roa Bastos.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV. Que ha vuelto, pero ha vuelto, no volvió mejor, dicen.